Edición especial de Cuestión de Poder en el marco de la celebración del Foro de Doha 2023 aquí en Doha, Qatar, que culminó en las últimas horas. Un foro de Doha que ha traído a esta capital de este país del mundo árabe voces de todo el mundo, de África, de Asia, de Europa, de Norteamérica, pero también de América Latina. A diferencia de años anteriores, en los que también les hemos traído la actualidad de este foro de Doha, este año el nivel ha sido relativamente bajo. El más relevante, un ministro de Relaciones Exteriores, el de Asuntos Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnaldo André. Con él conversamos al respecto precisamente del rol que puede jugar América Latina y por qué no ha habido jefes de Estado o de gobierno o mandatarios como en ediciones anteriores. ¿Qué nos dice eso del resto del mundo cuando ve la región? Canciller André, gracias por estar en NTN24. Un gusto saludarlo a usted y su estimable audiencia. Usted es el cargo más alto de América Latina que ha participado en este foro. Años anteriores ha habido presidentes, jefes de gobierno. En esta ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores de la región latinoamericana, de Costa Rica. ¿Qué le dice eso respecto del interés por la región de otras partes del mundo? Bueno, hay condiciones especiales que rodean este evento y algo extrañado de encontrarme bastante solo como representante de la región latinoamericana, siendo que teníamos previo a este encuentro la COP en Emiratos. Justamente se prestaba para que no solo mi persona, sino también otros cancilleres o representantes de gobiernos pudieran venir, pero resultó que quizá por la situación de tensión actual, pues muchos optaron por no venir. ¿Puede que también haya una falta de interés o de irrelevancia de América Latina y el Caribe en las grandes cuestiones geopolíticas del momento? El área está concentrada en varios de sus procesos internos, pero eso no le quita la necesidad de estar siempre atentos al desarrollo geopolítico en el mundo, y esta es una ocasión de encontrarnos con gente que uno normalmente no conversa. ¿Qué rol puede jugar América Latina en esos grandes conflictos? Y comencemos principalmente por el que ha ocupado gran parte de las conversaciones, ese conflicto entre Israel y Hamás, que tiene a Medio Oriente como el foco de atención hoy mundial. Bueno, usted mismo ha notado que no hay unidad de criterio en el subcontinente nuestro. Hay países que apoyan más la versión palestina del conflicto y otros que apoyan más la versión de Israel. En el caso de Costa Rica, nosotros nos centramos en el derecho internacional y hemos venido votando las resoluciones según lo dicta el derecho internacional. ¿Cree que esa división de opiniones está restando relevancia a América Latina? En esta ocasión acá podría ser uno de los motivos por los cuales hay ausencia parcial, pero no es el único tema de este foro. En este foro nos encontramos hablando, por ejemplo, de digitalización de las economías, donde expusimos el caso exitoso de nuestro país. Entiendo. Una de las cosas que a uno le llama la atención cuando participa en estos foros y viene del hemisferio occidental es cómo cambia la perspectiva. En Washington, en San José, probablemente en Buenos Aires, la región latinoamericana está muy influida por esa visión occidentalizada de los problemas en el mundo. Cuando uno viene aquí se da cuenta que el mundo es multipolar. ¿Qué advierte usted cuando ve que las perspectivas son distintas, vistas desde África, vistas desde Asia, sobre esos conflictos, por citar el de la región de Medio Oriente, pero podríamos hablar también de la geopolítica entre Rusia y Estados Unidos o China y Estados Unidos? Sí, efectivamente es en cierta medida natural que en el continente americano exista una gran influencia por la visión dominante de Occidente sobre los conflictos geopolíticos mundiales. Pero eso no le resta en el mundo moderno de la comunicación y ustedes son facilitadoras de la misma, que existan otras opiniones que siempre hay que considerar cuando uno dirige la política exterior de un país y ser prudente en la apreciación. Toda moneda tiene dos caras. ¿Son compatibles esas dos caras? Las dos caras son compatibles en el tanto exista un espíritu de colaboración y cooperación.
Si hay un espíritu de antagonismo, nunca van a ser compatibles, pero nosotros sí creemos que hay más puntos que nos unen de los que nos separan. De esos tres conflictos que yo mencionaba ahora, Rusia, China, podríamos mencionar Ucrania, Medio Oriente, Costa Rica, ¿cómo puede contribuir? ¿Cuál es el rol que puede jugar un pequeño país centroamericano en esos grandes problemas que hoy que enfrenta el mundo? Quizá usted olvida un cuarto conflicto en ciernes, que es entre Venezuela y Guyana, que está explotando en nuestro continente sur. Pues Costa Rica se distingue por una posición en pro de la paz, en pro del diálogo, en pro del desarme, en pro de la convivencia pacífica, y en ese sentido, sobre todo en organismos multilaterales, procuramos insistir en la necesidad de un diálogo continuo e ininterrumpido. No crea que no iba a hablar de América Latina, estaba buscando primero cerrar los grandes capítulos del mundo, ya que nos encontramos aquí en el Foro de Doha, hablando de Venezuela y de Guyana. La tensión escala, pero parece que hay voluntad por las partes, por lo que hemos conocido en las últimas horas, de apostarle por el diálogo. ¿Tiene voluntad Costa Rica de fungir de algún tipo de mediación? ¿Extiende la invitación? ¿Qué rol puede jugar en esa tensión creciente hoy entre Caracas y Georgetown? Costa Rica, por supuesto, que está dispuesta a aportar, en la medida en que las partes lo deseen, un rol de neutral, de mediador, de buen componedor. Creemos que el asunto puede ser resuelto vía el diálogo. Es más, hay asuntos de opiniones consultivas pendientes ante la Corte Internacional de Justicia y esperamos que el conflicto no escale a más. Cuando vemos el conflicto, lo vemos con la perspectiva histórica, pero también no hay que destacar o olvidar que recientemente ha sido alentado por una de las dos partes, en este caso por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cree que está siendo un comportamiento responsable el que estamos viendo por parte del gobierno de Maduro? Bueno, es una perspectiva desde el punto de vista de él o de su gobierno, esa aproximación que tiene al problema limítrofe. Vamos a ver qué resuelve en definitiva la Corte Internacional y mientras tanto, pues lo ideal es que las partes esperen esa resolución. Le veo muy prudente en sus palabras, ministro. Así corresponde en mi posición. Bueno, hablemos de Costa Rica. Está en esa vía de migrantes que a través del Darién cruzan Panamá, Costa Rica, el resto de países de Centroamérica, México, para llegar a la frontera. Ustedes en el pasado han sido muy vehementes. En entrevista en el TN24, el presidente de Costa Rica puso mucho énfasis en la importancia de la colaboración que esperan del gobierno de Estados Unidos para enfrentar ese problema migratorio. ¿Ha disminuido esa presión migratoria en las últimas semanas? Llegamos a tener hasta 4.000 migrantes diarios que nos entregaba Panamá en nuestra frontera sur, que a su vez provenían desde Colombia atravesando el tapón del Darién, donde visité personalmente con los presidentes de Panamá y Costa Rica el fenómeno in situ. Efectivamente, como usted lo dice, los reportes indican que han bajado los números de migrantes recientemente, quizá debido a varios factores. Para la solución de un problema internacional tienen que estar en la mesa los países de origen, que son Colombia, Venezuela, Ecuador, Haití, Cuba principalmente. Los países de tránsito, que somos todos los centroamericanos y México, y el país o los países de destino, que son los Estados Unidos. Según las señales que emita el país de destino, así se comportan también los flujos. En ocasiones se aplica una legislación más favorable a la inmigración, en otras más restrictiva. En todo caso, es un fenómeno que requiere, por un lado, un trato humanitario a los migrantes y por el otro, atención a las poblaciones receptoras de los mismos, que son las que sufren esas masivas caravanas de seres humanos. El problema es internacional. Es natural al ser humano migrar y requiere una solución de diálogo internacional entre partes. ¿Tiene Costa Rica los recursos necesarios para hacer frente a esa ola migratoria? Hemos venido hace año y medio anunciándole al mundo que no tenemos la capacidad financiera para atender el problema en la medida que lo requiere y estamos
queriendo movilizar recursos financieros internacionales que nos apoyen para mejor atender toda la problemática derivada tanto de la migración de tránsito por un lado como la migración de refugio hacia Costa Rica, donde somos receptores principalmente de nicaragüenses que buscan refugio en nuestro país. ¿Quién tiene que aportar esos recursos? ¿Cuál es el origen de los mismos, como reclama Costa Rica? Pues siendo un problema internacional, me parece que corresponde a los bancos de desarrollo internacionales en esquemas novedosos de ingeniería financiera creativa, ayudarnos a estructurar los recursos necesarios para atender estas poblaciones. ¿Creen que Estados Unidos tendría que, además de esos recursos de fondos multilaterales, aportar de su erario para contribuir a que estos países que reciben esa migración, que busca llegar a Estados Unidos, pudieran enfrentar y atender de manera más humanitaria a esa población migrante? Estados Unidos no es el originador de la migración. Quien origina la migración son las malas condiciones de vida de esas poblaciones en sus poblaciones de origen. Nadie migra voluntariamente si tiene techo, comida y buen trabajo. Entonces, no es exclusivamente responsabilidad de Estados Unidos, pero como país de destino sí puede ayudarnos a mejorar las condiciones del fenómeno. ¿Cómo? Pues aportando recursos para lo que yo decía. Por un lado, las poblaciones de acogida deben prepararse creando fuentes de trabajo para recibir parcialmente a los refugiados y por otro lado a los migrantes mismos garantizarles un corredor humanitario para que puedan seguir su paso. ¿Estados Unidos cómo ha respondido cuando ustedes les han elevado esa petición? Hay aportes importantes vía Banco Mundial, por una parte un fondo concesional de $20 millones, por otra parte el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, está también desarrollando un fondo para aportarnos otros $20 millones y sí hay una intención por lo menos parcial de apoyar el fenómeno. Termino, canciller. Le quiero preguntar por el incremento de la violencia en Costa Rica, que es algo que preocupa al gobierno y a la sociedad en general. Me gustaría saber si han pedido algún tipo de ayuda o colaboración a Estados Unidos para enfrentar esa violencia creciente, que no es exclusivo de Costa Rica, es un fenómeno que vemos en otros países de la región, pero en el caso costarricense sí es el gobierno el que enfrenta y el que tiene que aplicar una política, un plan para hacerle frente. Con gran preocupación vemos la penetración del narcotráfico en toda Latinoamérica. Las bandas criminales organizadas crecen en su influencia y las muertes de asesinatos de sicariato que estamos observando se dan entre las bandas mismas. Pasamos a promedios de 2 a 3 asesinatos diarios, que es mucho para la región nuestra, no estábamos acostumbrados a ello. Al efecto, estamos tomando las medidas necesarias, se están entrenando mucho más cuerpos policiales para atender el fenómeno de la violencia, se están tomando medidas preventivas a nivel de juventud y se están reformando las leyes para que los sistemas penales no sean tan garantistas y permitan la libertad condicional de estos delincuentes, sino puedan reprimir efectivamente este fenómeno social. Canciller Arnoldo Ondré, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, gracias por habernos atendido nuestros micrófonos hoy aquí en el marco del Foro de Doha. Con mucho gusto, siempre un placer estar con ustedes.